Cable par trenzado. Explicación. Categorías. Calibres. Frecuencia. UTP, STP. Explicación. El cable de par trenzado es una forma de conexión en la que dos aisladores son entrelazados para tener menores interferencias y aumentar la potencia y disminuir la diafonía de los cables adyacentes. El entrelazado de los cables disminuye la interferencia debido a que el área de bucle entre los cables, la cual determina el acompañamiento eléctrico en la señal, se ve aumentada. El ruido de los dos cables se aumenta mutuamente en esta sustracción, debido a que ambos cables están expuestos a EMI similares. El cable de par trenzado debe emplear conectores RJ45 para unirse a los distintos elementos de hardware que componen la red. Está conformado de 4 pares, es decir, 8 cables, y son los siguientes. 1. Blanco-naranja. 2. Naranja. 3. Blanco-azul. 4. Azul. 1. Blanco-verde. 2. Verde. 3. Blanco-marrón. 4. Marrón. Conectores para comunicaciones seriales. Los puertos seriales, también llamados RS-232, fueron las primeras interfaces que permitieron que los equipos intercambiasen información con el mundo exterior. El término serial se refiere a los datos enviados mediante un solo hilo. Los bits se envían uno detrás del otro. La comunicación serial se lleva a cabo asincrónicamente, es decir, que no es necesaria una señal de sincronización. Los datos pueden enviarse en intervalos aleatorios. Los puertos seriales utilizan conectores de 25 pines o de 9 pines, lo que implica hembra o macho. Al igual que el conector DB9, el conector DB25 se utiliza principalmente para conexiones en serie, ya que permite una transmisión asíncrona de datos según lo establecido en la norma RS-232. También se utiliza para conexiones por el puerto paralelo. Los conectores de bus de datos más comunes son el DB9, el DB15, el DB19, el D25, el DB37 y el DB50 y trabajan con la norma RS-232. Cables de planta. Todo el cableado dentro de un edificio se denomina en forma colectiva cables de planta. Un cableado de planta, es decir, un sistema de cableado estructurado, es más que un conjunto de cables individuales. Como su nombre lo indica, los cables se instalan siguiendo un diseño bien pensado. Los cables de planta contienen todos los cables de un sistema. Sin embargo, a veces resulta de utilidad diferenciar los cables que se encuentran dentro del ambiente protegido de un edificio de aquellos que están expuestos al clima. La planta interna es la que se encuentra dentro de los edificios. La planta externa, por lo general, es más espesa y está equipada con materiales de revestimiento más fuertes y gruesos, y con un escudo de aluminio debajo del revestimiento exterior. Se le puede rellenar con gel resistente al agua y se lo puede cubrir con una capa de blindaje. Estas medidas de precaución adicionales añaden costos, pero son necesarias para proteger los cables de las condiciones externas. ¿Cómo funciona el cable coaxial? Los datos binarios son transmitidos sobre cable de cobre mediante la aplicación de un voltaje en uno de los extremos y recepción en el otro. Un voltaje positivo representa un 1 digital. Un voltaje negativo representa un 0 digital. En el pasado el coaxial manejaba velocidades de 10 megabits por segundo, superior a la velocidad del par trenzado. Pero las novedosas técnicas de transmisión del cableado trenzado superan en algunas categorías la velocidad del coaxial. Sin embargo, el cable coaxial puede conectar dispositivos a distancias más largas. Conectores coaxiales usados para RF. La mayoría de los cables coaxiales tienen una impedancia característica de 50, 52, 75 o 93 ohmios. La industria de RF usa nombres de tipo estándar para cables coaxiales. En las conexiones de televisión, los cables RG6 son los más comúnmente usados para el empleo en el hogar. El cable coaxial, también llamado cable coaxial, se utiliza para transmitir radiofrecuencia.
Tiene pérdidas de bajas emisiones y proporciona protección contra la interferencia electromagnética, permitiendo que las señales de baja potencia que se transmiten a través de largas distancias. El cable coaxial se compone de un núcleo interior, aislante, protector y la envoltura. Se llama coaxial debido a que estos sectores comparten el mismo eje. Hay muchos tipos diferentes de coaxial, cada uno con diferentes propiedades físicas y electrónicas diseñadas para tareas específicas. Conectores coaxiales. Los cables coaxiales se caracterizan porque disponen de un conector central, normalmente denominado activo, rodeado de una malla metálica concéntrica que la protege de las interferencias. El cable coaxial utiliza conectores llamados BNC, conector naval británico. Los conectores BNC se utilizan para conectar, extender o terminar redes de cables coaxiales, como es Ethernet. Algunos concentradores tienen un puerto BNC. Los conectores tipo N son conectores roscados para cable coaxial, funcionando dentro de especificaciones hasta una frecuencia de 11 GHz. Descripción del cable coaxial. Cable coaxial. El cable coaxial es la tecnología de cable más comprobada y conocida por los instaladores de red, llamado comúnmente por algunos como coax. Un cable coaxial está compuesto de cobre rígido como núcleo, rodeado de material aislante. El aislante está rodeado a su vez con un conductor cilíndrico, que es una malla de tejido fuertemente trenzado y un conductor externo que se cubre con una envoltura de plástico. La malla de tejido protectora que rodea el conductor sirve como tierra. Es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que no posee dos conductores concéntricos, uno central, llamado vivo, encargado de llevar la información, y uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla o blindaje, que sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes. Entre ambos se encuentra una capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas características dependerá principalmente la calidad del cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta aislante. El conductor central puede estar constituido por un alambre sólido o por varios hilos retorcidos de cobre, mientras que el exterior puede ser una malla trenzada, una lámina enrollada o un tubo corrugado de cobre o aluminio. Conectores para UTP. Emplea conectores denominados RJ, siendo los más comúnmente utilizados los RJ11, utilizando para conectar redes telefónicas de 4 patillas, RJ12 de 6 patillas y RJ45 para transmisión de datos, video y voz de 8 patillas, aunque también se puede usarse otro, RJ11, DB25, DB11, etc., dependiendo del adaptador de red. Con el STP se suele utilizar conectores RJ49. Ese cable tiene una cobertura de 100 metros. Esquemas de cableado T568A y T568B. El cableado estructurado para redes de computadoras nombran dos tipos de normas o configuraciones a seguir. Estas son la T568A y la T568B. La diferencia entre ellas es el orden de los colores de los pares a seguir para el conector RJ45. Líneas dedicadas, medios y señales usadas. Línea privada que se utiliza para conectar redes de área local de tamaño moderado a un proveedor de servicios de Internet y se caracteriza por ser una conexión permanente. Las líneas dedicadas posibilitan la transmisión de datos a velocidades medias y altas a través de conexiones de punto a punto o multipunto. Las líneas de acceso en modo dedicado permiten alta calidad y disponibilidad que garantiza una calidad determinada de disponibilidad. Línea dedicada es un enlace de comunicación de datos permanente y dedicado en exclusiva a un cliente para comunicar diferentes ubicaciones. Utilizando este servicio, las empresas pueden construir sus propias redes dedicadas, transparentes a los protocolos que quieren utilizar y beneficiándose de una seguridad total en sus comunicaciones y con la certeza de que siempre se dispone de una capacidad garantizada. Este tipo de enlaces permite el transporte multiservicio. Principios básicos de los cables de cobre. La unidad esencial de un cable de telecomunicaciones de cobre está formada por dos conductores aislados trenzados y con un paso uniforme para crear un circuito equilibrado.
Un alambre es un filamento de material conductor, normalmente de cobre. Los cables pueden estar formados por un solo circuito elemental o por varios. Estos cables de gran capacidad requieren un sistema de identificación complejo, ya que cada par tiene que poder diferenciarse de los demás de forma precisa. Los cables trenzados pueden ser de 4 y 8 pares. Tenemos dos tipos de cables para redes: cables multipares, cables coaxiales. Cables multipares es la reunión de dos o más pares torcidos de conductores sólidos de cobre con aislamiento individual, reunidos bajo una misma cubierta. Un cable es la reunión de varios alambres y otros elementos, integrados bajo una configuración específica, cuyo diseño dependerá de la aplicación del cable. Algunas observaciones sobre los cables multipares son: esos cables se instalan en cualquier topología: estrella, anillo, conexiones en cascada y árbol. Su cobertura es limitada, dependiendo de la aplicación. En redes locales se utiliza para cubrir una distancia máxima entre dispositivos de 100 metros. Soporta los dos modos de operación, esto es, se puede operar una línea multipar tanto en half duplex como en full duplex. En transmisión analógica puede soportar hasta 24 canales de voz. En transmisión digital puede soportar hasta 100 megabits por segundo.